Hay un sonido que solo descubres cuando te quedas completamente sola. No es el silencio. El silencio, en realidad, no existe. Siempre hay algo. Es el eco. El eco de tus propios pasos arrastrando las zapatillas por un pasillo que, hace años, siempre estaba lleno de gente. El eco de una cuchara golpeando el borde de una taza de café en una cocina vacía. El eco de tu propia respiración cuando te sientas en el sofá y no hay nadie más a quien escuchar. Me llamo Carmen. Tengo 72 años. Y hasta hace muy poco, le tenía un terror absoluto a mi propia casa. Me levanto cada mañana a las 7. No porque tenga prisa. No porque tenga obligaciones que cumplir. Me levanto a las 7 porque mi cuerpo está acostumbrado. Porque durante 40 años, esa fue la hora exacta en la que mi mundo cobraba vida. A las 7, mi marido, Manuel, encendía la radio en la cocina. El murmullo de las noticias se mezclaba con el olor a café recién hecho. A las 7:15, yo caminaba por este mismo pasillo para despertar a mis hijos, Hugo y Laura. Venga, arriba, que llegamos tarde al colegio. Esa frase. ¿Cuántas veces la habré dicho? Miles de veces. Decenas de miles. Me quejaba del ruido. Me quejaba del desorden. Me quejaba de las mochilas tiradas en la entrada y de las toallas húmedas en el baño. Daba mi vida por un minuto de paz. Por un instante de silencio. Qué ironía tan cruel tiene la vida. Ahora tengo todo el silencio del mundo. Y me ahoga, abro los ojos y la cama es un océano vacío. El lado de Manuel está perfectamente hecho. Las sábanas están frías. Hace ya 5 años que se fue. 5 años, 2 meses y 14 días. Pero hay mañanas en las que todavía estiro la mano, medio dormida, buscando el calor de su espalda. Y cuando mis dedos tocan el colchón vacío, el golpe de realidad me corta la respiración, me levanto despacio. Las rodillas me duelen. Es un dolor sordo, constante. El peso de los años, supongo. Me pongo la bata y camino hacia el baño. Evito mirarme al espejo de inmediato. Cuesta reconocer a la mujer que me devuelve la mirada. Tiene el pelo blanco, fino. Tiene arrugas profundas alrededor de los ojos y de la boca. Tiene la mirada cansada. Una mirada que parece pedir permiso para seguir existiendo. Me lavo la cara con agua fría. Me miro las manos. Las venas azules resaltan bajo la piel fina como el papel. Estas manos criaron a 2 hijos. Estas manos plancharon montañas de camisas, cocinaron miles de cocidos, acariciaron la frente de Manuel cuando la fiebre no le bajaba en el hospital. Fueron manos fuertes. Manos útiles. ¿Para qué sirven ahora? Esa es la pregunta que me atormentaba día y noche. ¿Para qué sirvo ahora? Voy a la cocina. Pongo la cafetera. Solo para mí. Abro el armario y veo las tazas. Hay 6 tazas colgadas. Saco una. La más pequeña. El sonido del café subiendo es lo único que rompe la quietud de la mañana. Me siento a la mesa del comedor. Una mesa grande. De madera maciza. La compramos cuando nos mudamos a este piso en el centro, hace más de 40 años. Era una mesa para celebraciones. Para cenas de Navidad. Para cumpleaños llenos de risas y voces altas, ahora me siento en una esquina.
siempre en la esquina, ocupando el menor espacio posible. Como si temiera molestar al vacío, a media mañana, bajo a hacer la compra. Me pongo el abrigo, cojo el carro y salgo al rellano. Cierro la puerta con llave. El sonido de la cerradura resonando en la escalera me recuerda que nadie me espera adentro. Bajo en el ascensor. Salgo al portal y luego a la calle. La ciudad se mueve muy deprisa. La gente camina rápido, mirando sus teléfonos móviles, con auriculares en las orejas. Nadie se mira a los ojos. A veces, siento que soy invisible. Una sombra gris que se desliza por las aceras. Si me parara en seco, si desapareciera en este mismo instante, el mundo seguiría girando a la misma velocidad. Nadie notaría mi ausencia. Llego al mercado del barrio. Es uno de los pocos lugares donde todavía escucho mi nombre. Buenos días, Carmen. ¿Qué te pongo hoy?, me dice el pescadero. Un filete de merluza, por favor. Solo uno. Pequeñito. Siempre pido poco. Una manzana. Un tomate. Un filete. Me da vergüenza comprar tan poco. Siento que los vendedores me miran con lástima. Ven a la viuda solitaria que cocina para una sola persona. Pago con monedas sueltas, le doy las gracias y sigo mi camino. Vuelvo a casa. Hago la comida. Como viendo la televisión. No me importa lo que echen. Solo necesito escuchar voces humanas. Necesito sentir que hay vida alrededor, aunque sea a través de una pantalla. Las tardes son lo peor. Especialmente en invierno. A las 6 de la tarde ya es de noche. Cierro las persianas. Enciendo la lámpara del salón. Y me siento en mi sillón. El reloj de pared hace su sonido constante. Tic, tac. Tic, tac. Los domingos espero la llamada de mis hijos. Hugo vive en Madrid, siempre ocupado con su empresa. Laura se fue a vivir a Londres hace 10 años. Cuando suena el teléfono, mi corazón da un vuelco de alegría. Hola, mamá. ¿Qué tal estás? Bien, hijo, muy bien. Aquí, en casa. ¿Y vosotros? Todo bien, mamá. Mucho trabajo. Los niños están enormes. Oye, te tengo que dejar que vamos a salir a cenar. Te llamo la semana que viene, ¿vale? Cuídate mucho. Claro, hijo. Disfrutad. Un beso. Clic, la llamada dura 3 minutos. 3 minutos de conexión con el mundo exterior. Y luego, otra vez el eco. Otra vez el silencio. No los culpo. Tienen su vida. Tienen su ritmo. Yo también fui joven. Yo también estuve tan absorta en sacar adelante a mi familia que a veces me olvidaba de llamar a mi propia madre. Es la ley de la vida. Los hijos son flechas que lanzamos al mundo, y nosotros somos el arco que se queda atrás, inmóvil, viendo cómo vuelan lejos. Pero entenderlo no hace que duela menos. La soledad es un peso físico. Se instala en el pecho. Te encoge los hombros. Te quita el hambre. Te quita el sueño. Hubo meses en los que apenas salía de casa. Me pasaba los días en bata, mirando por la ventana,
viendo llover. Lloraba sin motivo aparente. Lloraba por Manuel. Lloraba por la juventud perdida. Lloraba por el miedo a caerse en el pasillo y que nadie me encontrara hasta días después. Ese es el gran terror de los que vivimos solos. El miedo a desaparecer sin que nadie se dé cuenta. Me sentía débil. Me sentía marchita. Como una planta a la que nadie riega y que poco a poco deja caer sus hojas sobre la tierra seca, hasta que llegó aquella noche. Fue a mediados de noviembre. Una de esas noches en las que el cielo parece romperse. El viento aullaba contra las ventanas, haciendo temblar los cristales. La lluvia golpeaba con furia. Yo estaba sentada en mi sillón, tapada con una manta, tejiendo sin prestar mucha atención. De repente, un trueno ensordecedor sacudió el edificio. Y la luz se apagó. Todo quedó sumido en una oscuridad absoluta. El televisor se cayó. El zumbido de la nevera desapareció. El silencio que siguió al trueno fue el más profundo y pesado que he sentido en mi vida. Me quedé paralizada. Mi corazón empezó a latir con una fuerza salvaje. Pum, pum, pum. Lo escuchaba en mis oídos. Tranquila, Carmen, me susurré a mí misma. Mi voz temblaba en la oscuridad. Ahora vuelve. Es solo un corte de luz. Pero la luz no volvió. Pasaron 5 minutos. Luego 10. El frío empezó a colarse por las rendijas de las ventanas. El miedo se apoderó de mí. Un miedo irracional, infantil. Estaba completamente sola. A oscuras. Si me pasaba algo, nadie vendría. No podía ver mis propias manos. Sentí que me faltaba el aire. La soledad se materializó en esa oscuridad y amenazó con devorarme. Empecé a llorar. Un llanto silencioso, lleno de angustia y de autocompasión. No puedo hacer esto, pensé. No puedo vivir así. Soy demasiado vieja. Soy demasiado débil. Me abracé a mis rodillas, encogida en el sillón, esperando a que alguien viniera a salvarme. Pero nadie iba a venir. Esa era la verdad más dura y más pura de todas. Nadie tenía la llave de mi puerta. Nadie sabía que yo estaba a oscuras. Muerta de miedo, pasó media hora. El frío ya era insoportable. Y entonces, en medio de ese pánico, algo hizo clic dentro de mi cabeza. Una pequeña chispa de rabia. ¿Iba a quedarme ahí sentada, llorando en la oscuridad, hasta congelarme? ¿Iba a dejar que el miedo me venciera en mi propia casa? Recordé a Manuel. Recordé sus últimos días en el hospital. Él tenía tanto dolor, pero nunca se quejó. Me apretaba la mano y me decía,
Tú eres fuerte, Carmela. Tú siempre has sido el pilar de esta casa. Recordé a Laura, cuando era pequeña y se despertaba llorando por las tormentas. Yo entraba en su cuarto a oscuras, sin tropezar con nada, la abrazaba y le decía, no pasa nada, mi amor. Mamá está aquí. Las tormentas no pueden hacernos daño. Yo era esa mujer. Yo era la que espantaba los miedos. Yo era la que mantenía la casa en pie. ¿A dónde había ido esa mujer? Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Respiré hondo. El aire frío me llenó los pulmones. Levántate, Carmen, dije en voz alta. Esta vez, mi voz no tembló. Sonó firme. Sonó a una orden. Me puse de pie despacio. Las rodillas crujieron, pero me sostuvieron. Extendí los brazos hacia adelante. Conocía esta casa de memoria. Llevaba 40 años caminando por estos suelos. No necesitaba la luz para saber dónde estaba cada mueble, cada cuadro, cada puerta. Di un paso. Luego otro. Mis dedos rozaron la tela del sofá. Seguí avanzando. Toqué la pared del pasillo. El papel pintado tenía una pequeña textura que reconocí al instante. Caminé arrastrando las zapatillas, con cuidado pero con decisión. Llegué a la cocina. Fui palpando los armarios hasta llegar al tercer cajón. Lo abrí. Metí la mano y rebusqué entre las servilletas y los cubiertos viejos. Mis dedos tocaron el cartón áspero de una caja de cerillas. A su lado, el tacto liso y cilíndrico de una vela que guardaba para estas ocasiones. Saqué ambas cosas. Las puse sobre la encimera. Saqué una cerilla. El roce contra la lija sonó fuerte, rasposo. Un sonido vivo. Una chispa. Y luego, la luz. Una pequeña llama amarilla y temblorosa iluminó la cocina. Acerqué la cerilla a la mecha de la vela. La cera empezó a derretirse lentamente. El resplandor dorado se expandió, empujando a las sombras hacia los rincones. Apagué la cerilla y me quedé mirando la vela. La luz iluminó mi rostro reflejado en el cristal oscuro de la ventana de la cocina. Me miré. Me miré de verdad. Ya no vi a una anciana frágil y asustada. Vi a una superviviente. Vi a una mujer que había cruzado un océano de dolor tras la muerte del amor de su vida, y seguía respirando. Vi a una madre que había criado a 2 personas maravillosas. Vi a alguien que, en medio de la oscuridad total, había sabido encontrar su propia luz. Agarré la vela y caminé de vuelta al salón. Ya no iba encogida. Caminaba recta.
La sombra que proyectaba en la pared era enorme. Era gigante. Me senté en el sillón y puse la vela en la mesita. Me quedé observando cómo bailaba la llama. En ese momento, comprendí algo que cambió mi vida para siempre. La soledad no era mi enemiga. No era un monstruo que venía a castigarme por haberme quedado atrás. La soledad era un espejo. Un espejo que me obligaba a mirarme a mí misma sin distracciones. Sin el ruido de los demás. Sin el papel de esposa. Sin el papel de madre cuidadora. Durante toda mi vida, me había definido por lo que hacía por los demás. Era la mujer de Manuel. Era la madre de Hugo y Laura. Mi valor residía en cuanto podía darles, en cuanto podía cuidarles. Al irse ellos, sentí que mi valor había desaparecido. Pero no era cierto. Mi valor siempre estuvo en mí. Mi fuerza no venía de a quien cuidaba, sino de mi propia capacidad de amar, de resistir, de seguir adelante. Esa noche, sentada frente a la vela, la tormenta seguía rugiendo fuera. Pero dentro de mí, todo estaba en calma. Ya no tenía miedo. Si podía atravesar esa oscuridad sola, podía atravesar cualquier cosa. La luz volvió 2 horas después. El televisor se encendió de golpe, inundando el salón de ruido. Me levanté despacio, fui hacia la televisión y la apagué. Preferí quedarme en silencio. Por primera vez en años, el silencio no me asustaba. Era un silencio cálido. Un espacio solo para mí. Han pasado varios meses desde aquella noche. Mi vida por fuera sigue pareciendo la misma. Sigo levantándome a las 7. Sigo yendo al mercado a comprar un solo filete de pescado. Sigo esperando la llamada de mis hijos los domingos. Pero por dentro, todo es distinto. Ya no camino mirando al suelo. Ya no me siento invisible. Cuando voy por la calle, respiro el aire frío de la mañana y me siento viva. He empezado a ir a un centro de mayores del barrio. No a jugar a las cartas para matar el tiempo, sino a unas clases de pintura. Resulta que tengo buen pulso. Resulta que me gustan los colores vivos. He dejado de poner la mesa ocupando solo una esquinita. Ahora me siento en el centro. Porque esta es mi casa. Y yo soy la dueña de mi vida. A veces, sigo echando de menos a Manuel con un dolor que me quema el pecho. A veces, lloro. Y está bien. Llorar no es ser débil. Llorar es la prueba de que amaste mucho. Pero ya no le tengo miedo a la casa vacía. He descubierto que nunca estuve realmente sola. Me tenía a mí misma. Y resulta que soy una excelente compañía. La vejez te quita muchas cosas. Te quita agilidad, te quita a las personas que amas, te quita la energía de la juventud. Pero si tienes el valor de mirar de frente a la soledad, te regala algo inmenso, te regala el encuentro contigo misma. Descubrí mi fuerza cuando no tuve a nadie más en quien apoyarme. Y esa fuerza, ahora lo sé, no me la puede quitar nadie. Si estás viendo esto. Si estás sentada en una casa vacía, sintiendo que el silencio te aplasta y que el mundo se ha olvidado de ti. Quiero decirte algo. No estás sola. Y no eres débil.
Esa tristeza que sientes es solo el eco del amor que has dado. Pero dentro de ti, debajo de ese cansancio y de ese miedo, sigue estando la misma persona fuerte que siempre fuiste. Solo tienes que levantarte, caminar en la oscuridad y encender tu propia luz. Tú puedes. Siempre has podido. Si esta historia ha tocado tu corazón, si te has sentido reflejado en mis palabras o conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje, te invito a que dejes un pequeño comentario compartiendo tu experiencia. Dale un suave me gusta, suscríbete a este rincón de paz y compártelo con quien creas que lo necesita. Caminemos juntos en este viaje. Gracias por escucharme.